es lo primero que se construye cuando se va a construir una casa, un edificio o una torre? Los fundamentos. ¿Por qué los fundamentos se construyen primero? Porque del fundamento depende el tamaño y la estructura del edificio que ha de construir. Mi querido hermano Freddy trabajó mucho tiempo construyendo. Y en ningún momento en la vida viste a alguien que comenzó a construir del techo para abajo. Y eso es precisamente lo que a veces hacemos con nuestras vidas. Construimos nuestras vidas del techo para abajo, cuando toda la experiencia enseña que cualquier construcción seria, cualquier construcción sólida, se hace desde la base hacia arriba. ¿Cuál ha de ser nuestra base? Es precisamente la pregunta que nos planteamos en responder en el día de hoy, cuando nos acercamos a ese pasaje que tenemos de frente, Colosenses, capítulo 2, con el tema arraigados en Cristo. Digan conmigo, arraigados en Cristo. ¿Por qué arraigados en Cristo? Pablo escribe esa carta, les decía la semana pasada, a la iglesia de Colosa, a los colosenses, una iglesia que él no plantó, sino que una iglesia que se enteró de esa iglesia, que lo plantó otro discípulo de él, pero se enteró de que algunas cosas estaban pasando en esa iglesia, y él como apóstol, como enviado de Dios, él entendía que tenía que tomar la responsabilidad de mandarle un correo electrónico para corregir errores que había en la iglesia, que más que bendiciones estaban trayendo dificultad y problema en el vivir de la iglesia, y tenían que ser corregidos. Y aquellas cosas que vivía la iglesia de Colosa no son muy diferentes a las cosas que vivimos hoy. La gente en Colosa, cada quien tenía una opinión sobre cómo tenía que ser vivido el evangelio. Cada quien tenía una opinión sobre cómo nos teníamos que comportar en el evangelio. Cada quien tenía una opinión sobre cómo había que vestirse, sobre qué comer, sobre a qué fiestas asistir, qué fiestas celebrar. Cada quien tenía una opinión incluso sobre qué día y cómo hacer los cultos. Pero el punto es que eran simplemente opiniones, y nadie podía defender por la palabra porque entendían lo que entendían. Muchos de ellos habían olvidado que el evangelio no es cuestión de modas ni de preferencias. El evangelio se trata de verdades eternas sobre las cuales tú y yo tenemos que construir nuestras vidas. Porque el que construye su vida sobre moda está de moda hoy, pero pasado de moda mañana. Pero el que construye su vida sobre un fundamento eterno, la eternidad supera el tiempo, hoy, pasado y mañana, siempre estará vigente, porque la eternidad es más glorioso y mayor que el tiempo. Así que Pablo ya había hecho una advertencia a la iglesia de Gálatas, y Pablo vuelve a hacer una advertencia parecida a la iglesia de Colosa. Amado iglesia, no podemos nosotros inventar el evangelio que queremos vivir. Solamente podemos vivir el evangelio que ya hemos recibido como herencia de 2000 años de historia. Pablo había advertido a la iglesia de Gálatas en Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9 que estoy maravillado, dice Pablo, que de tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero no es que existe otro evangelio diferente, El que sigue un evangelio diferente no está siguiendo nada, es como el que tiene un reloj de a peso. Dice Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Haciendo qué? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que Pablo, Pedro, Juan, al que la Biblia enseña, sea anatema, maldito de Dios. Si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, repite otra vez Pablo, sea maldito de Dios, anatema, porque no hay otro evangelio. En ese capítulo 2 de Colosenses estamos entrando en el corazón de la carta. Como cuando escribes una carta a una persona, ¿no? El primer párrafo tú saludas, pregunta por tío, tía, vecino, y luego tú desarrollas el tema. En el capítulo 2 de Colosenses es cuando Pablo desarrolla el tema por el cual escribe la carta. Y dice Pablo entonces, permítanme subir un poco el tono.
Permítanme hablarle con claridad para decirles, iglesia de Colosense, en la mañana de hoy, iglesia cristiana fuente de salvación de Cleveland, hay 4 advertencias que nos hace Pablo en Colosense capítulo 2 que tenemos que tomar en cuenta si queremos vivir una vida cristiana, no de acuerdo a la moda o de la tradición o de las opiniones, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Son 4 advertencias que nos aparta del peligro de querer actualizar la fe en Cristo. Abro paréntesis. La fe en Cristo no se actualiza. La fe en Cristo se traduce. Yo no puedo predicarle a ustedes en francés o en creol, no me van a entender. Yo se los traduzco en español, aunque yo estoy pensando ahora en creol. Yo pienso en creol, lo traduzco en francés y después al español, porque no puedo traducir el creol al español. Menudo lío tengo en la cabeza, ¿no? Pero el punto es que yo se los traduzco, pero no lo puedo actualizar. No podemos adecuar la fe, no podemos adecuar el evangelio a nuestras tradiciones, no podemos adecuarlo a nuestra cultura, no podemos adecuarlo a nuestras preferencias, no podemos adecuarlo jamás. Simplemente podemos vivirlo porque ya se nos fue entregado. Entonces hay 4 advertencias que nos da Pablo. Y la primera advertencia es esta: cuidado que nadie os engañe. Versículo 2:4, ¿qué dice Pablo? Cuidado que nadie os engañe. Que nadie os engañe ¿con qué? Que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y observando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Si ustedes están caminando en orden y su fe está firme en Cristo, no permitan que nadie venga con palabras persuasivas a convencerles a ustedes de otra cosa, porque lo que están haciendo está bien. Que nadie os engañe, iglesia. No se dejen engañar, dice Pablo, por aquellos que hablen bonito, aquellos que son muy carismáticos, aquellos que son buenos motivando, que son buenos profesionales del marketing, que logran hacer combinaciones de palabras hermosas, pero al final no dicen nada. No te dejes engañar de estos, que solo dicen cosas que caen bien al oído, pero pervierte el corazón. Que nadie os engañe, os persuada a llevarles a vivir un evangelio contaminado, falsificado y sin fundamento. Manténganse firmes en la verdad, y no hay otra verdad que no es la verdad de la palabra de Dios. Tengan Biblia, estudie Biblia, memoricen la Biblia, conozca la Biblia, porque la verdad de la palabra es la única que puede salvarte del error de las palabras persuasivas que andan por ahí en el mundo. Iglesia, una falsa doctrina es doctrina de demonio, aunque haga llover el milagro del cielo. Amén. Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Y así que la verdad, amado mío, es una persona. Hebreos capítulo 1:2 dice que Dios en otro tiempo habló de muchas formas, de muchas maneras, pero en los tiempos finales ha hablado por Cristo. Cristo es el mensaje final de Dios, es la verdad revelada de Dios en las Escrituras. Así que cualquier enseñanza sacada de la Biblia que te aparta de Cristo es doctrina de demonios. La verdad es una persona, no una denominación, no un concepto, no una moda, no una preferencia, no una cultura. La verdad es la persona de Cristo, y Cristo es el único que salva, sana, liberta, restaura, bendice. Cristo es el único que nos lleva al Padre, porque es el único que conoce el camino, nadie más. No te hace libre a ti escuchar al pastor Max, tu predicador favorito. Cuánta humildad, ¿no? Tampoco te hace libre escuchar tu predicador favorito, cambiar de iglesia o ir a todos los congresos, los conciertos, la conferencia. No te hace libre escuchar a los mejores profetas que hay en el mundo. Te hace libre si conoces a Cristo, su verdad, su evangelio, y a menos que lo conozcas, serás fácilmente engañado. El versículo 8 sigue diciendo en Colosenses 2, manténganse conmigo, Colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Que nadie te engañe
con filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de ese mundo, y no según Cristo. Una hueca sutileza es un disparate dicho de forma elocuente. ¿Se lo repito? Una hueca sutileza es un disparate dicho de forma elocuente. Cuando tú lo escuchas, tú dices, wow, pero qué profundo. Luego tú vas a la casa a meditar y dices, pero eso no tiene sentido. Eso es un disparate dicho de forma elocuente. La Biblia nos manda a examinarlo todo y hacer ¿qué? Retener lo bueno. Yo como pastor jamás le prohibiría a ustedes que escuchen a predicadores. Yo los escucho. Tengo muchos maestros en YouTube, en las redes, en el seminario. Hay que escuchar. Hay que ver, hay que alimentarse, pero ten cuidado. Es mi pastor, es mi deber como pastor decirle que tengan cuidado de examinar el contenido bíblico de lo que escuchen. No escuchen porque suena bonito, escuchen porque suena bíblico. Porque las cosas que suenan bonito, demasiado bonito, muchas veces no son bíblicos. Porque la palabra, cuando entra por la boca, te va a amargar siempre el vientre. Te va a penetrar el alma, va a revelar lo que hay aquí adentro. Es ese espejo que te enseña el granito de la cara, pero no es el espejo, el que el grano está en la cara. No rompas el espejo porque el granito va a seguir ahí. Y la Biblia es ese espejo que tenemos que ir a mirarnos, darnos cuenta que estamos mal. Y cuando alguien te enseña la Biblia, si esa enseñanza no te revela esa maldad que hay en tu vida, te está haciendo un daño, porque solamente revelándote lo que hay en el corazón puedes correr a Dios por socorro y arrepentimiento y regresar con una nueva identidad. Así que no digamos amén a todo lo que escuchamos, por más bonito que suene. No es cuestión de que suene bonito, es cuestión de que suene bíblico. ¿Alguien dice amén? Amén. Que suene bíblico. Dice alguien, te conviertes en lo que escuchas. Es como alguien que come todos los días en la calle pero quiere estar fit. Todos los días va a la M amarillo ese. No lo voy a decir porque estoy en las redes. O va al otro, no sé, King. Come ahí todos los días pero quiere estar fit. Es absurdo, ¿no? Tú no puedes llenarte todos los días de cualquier tipo de comida callejera y luego quieres estar fit espiritualmente. Desarrolla disciplina de sentarte en la casa, comerte buena dosis de horas de estudio y lectura de la palabra de Dios bajo la guianza del dominio del Espíritu Santo, y verás como Dios te va a bendecir y estarás espiritualmente fit y estarás listo siempre para pelear la buena pelea de la fe. Ningún predicador o pastor puede sustituir tu compromiso personal de estudiar la palabra. Ninguno. Así que cuidémonos de las huecas sutilezas, disparates que suenan bonito. Y una vana filosofía es una enseñanza que parece tener algo de sabiduría, pero no tiene fundamento bíblico. Y eso, dice la Biblia, es vana filosofía. Amados, toda enseñanza, toda doctrina y toda verdad debe ser siempre según Cristo en las Escrituras. Si no es según Cristo, es doctrina de hombres. Cristo es el Evangelio. Y una iglesia sin Evangelio es un club social que vienen a beber café y pan el domingo. Entonces tiene que estar Cristo. Así que hay que conocer el Evangelio, vivir el Evangelio, practicar el Evangelio, predicar el Evangelio, porque siempre va a ser glorioso y Cristo siempre será bendito por los siglos. Amén. Así que corramos siempre a las Escrituras. Si primer Evangelio, primera advertencia, ¿cuál es? Que nadie te engañe con disparates que suenan bonito. ¿Cuál es la segunda advertencia? Versículo 6 dice: de la manera que habéis recibido a Jesucristo, andad en Él. ¿Qué significa eso? Le voy a decir algo muy profundo. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No un nuevo Cristo.
No es que conociste ayer a Jesús de rodillas, arrepintiéndote en pecado, pero ahora tienes que cambiar tu forma de entender a Dios, y tienes que aprenderte otro idioma para orar, y tienes que de repente convertirte en no sé en qué. No, así como recibiste al Señor, anda en Él. Recibiste a Cristo por fe, anda en Cristo por fe. Recibiste a Cristo en humildad, en humillación, arrepentimiento. Es lo que tienes que hacer todos los días. El evangelio no es que ya me aprendí el IOU, ahora voy al, no sé, al otro. No, el evangelio es IOU siempre. Arrepentimiento y fe. Escúchame, nunca vas a dejar de necesitar arrepentirte, nunca. Necesitas, tu relación con Dios se fundamenta sobre el arrepentimiento. Por eso dice Juan que si confesamos nuestros pecados cada día y nos arrepentimos de ellos todos los días, Dios es fiel y justo para perdonarnos y darnos el poder para vencer ese pecado. Por fe somos salvos, por fe somos sanados, por fe vivimos, por fe andamos, por fe conocemos a Cristo y por fe caminamos con Cristo. Versículo 7 dice: así andad en Él. ¿Qué significa eso? Y Pablo lo explica: arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados es como un árbol que tiene raíces, que sus raíces debe ser Cristo, porque si no tiene raíz, ¿qué va a pasar cuando viene la brisa? Entonces, si tú quieres andar en Cristo, debes estar arraigado en Cristo, plantado en Cristo. Y cuando Pablo escribía eso, posiblemente pensaba en el Salmo 1. Ese árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto y su árbol no cae. Dice Pablo que tú y yo en la iglesia, cuando estamos plantados sobre Cristo, estaremos firmes, ninguna brisa nos apartará y vamos a producir fruto y andaremos en bendición. Yo no sé ustedes, pero yo conozco tantas personas que han caminado conmigo en la fe, que conocimos el evangelio, y he visto también a través de los años que están en el evangelio, pero cuando viene la primera prueba salen corriendo. El que está arraigado en Cristo, cuando ve la prueba se afianza, se puede doblar, pero vuelve y se levanta, porque está arraigado en Cristo, plantado en Cristo. Tenemos que estar en Cristo en todo momento. Jesucristo dice que el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior brotará ¿qué? Chorritos de agua viva, ríos de agua viva, independientemente de las circunstancias, porque tiene que estar plantado como un árbol, bien plantado, bien cimentado, arraigado. Usa otra palabra Pablo, que es sobreedificado. Ya hay un fundamento que se edificó, tienes que sobreedificar tu vida sobre este fundamento. Solo Cristo es la roca, todo lo demás es arena. Y yo veo tanta gente edificando sobre arena que me da pena. No importa lo hermoso que edificas la casa, si no tiene fundamento va a caer tarde o temprano. Yo lo vi en el 2010 después del terremoto en Haití. Las casas que tenían buenos fundamentos, muchos de ellos permanecieron como islas en el desierto. Todo cayó, pero la que tenía fundamento permaneció allí, con algunas cositas, pero permaneció. Dejemos de estar edificando y sobreedificando sobre arena. No va a permanecer. Solo Cristo es la roca, no el dinero, no la fama, no el poder. Solo Cristo es la roca, no la carrera. Y mira que me encanta estudiar. Yo tengo toda la vida estudiando y todavía estoy en la universidad. Solo Cristo es la roca, no tu 501c3 o 401k. No, solo Cristo es la roca, no tu plan de retiro. Eso no te va a ayudar. Solo Cristo es la roca, no tu seguro médico. Solo Cristo es la roca, no el esposo se puede morir, no la esposa se puede morir, no los hijos se pueden ir y desaparecer. Solo Cristo es la roca. Edifica tu vida sobre Cristo y nunca estarás en peligro. Todo en ese mundo pasará, porque todo es pasajero. Solo Cristo es la roca, todo lo demás es arena. Todos los demás es arena. Todo sobreedificado en Él y confirmados en la fe, así como fuiste enseñado, abundando en acción de gracia. Nosotros somos árboles plantados en Cristo. La pregunta es, ¿quién nos plantó en Cristo? Yo no me planté yo. No. Estamos plantados en Cristo por medio del Espíritu Santo, por la fe. Amén. Cristo, estamos plantados en Él por medio del Espíritu Santo, por la fe. Como habéis sido enseñados, dice Pablo, de Cristo. Así, griten conmigo, iglesia: dame a Cristo. Solo a Cristo.
y nada más. ¿Por qué? Versículo 9 en su Biblia, ¿qué dice? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Todo lo de Dios está en Cristo. Escuchen eso. Y todo lo de Cristo está en ti y en mí, mediante el poder del Espíritu Santo. Cristo es suficiente y es totalmente eficaz. Y la única satisfacción para tu alma hoy, para tu vida, para tu ministerio, para tu matrimonio, para tu finanza, para tu proyecto de vida, la única satisfacción es Cristo. No importa que hagas tu maleta, te vistes hermoso, llegas temprano al aeropuerto, si no tienes un boleto no vas a abordar. No importa lo que hagas en esta vida, si no tienes a Cristo estás perdiendo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, solo el nombre de Cristo. Por eso Jesucristo basta. No la tradición, no la religión, no el saco, no la corbata, no el arete, no el pantalón, no la cultura, no las fiestas sagradas, ni los rituales. Solo Cristo, porque en él habita corporalmente, en forma humana, toda la plenitud de la deidad. Dame a Cristo y nada más. Por eso hay una tercera advertencia. ¿Cuál es la tercera advertencia? Que nadie te juzgue. Dile a alguien que nadie me juzgue. Quien tiene falta de identidad en Cristo teme los juicios. Pero Pablo dice en Colosenses 2:16: por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, en luna nueva, en día de reposo. ¿Por qué? Porque todo eso es sombra de lo que había de venir. Mira, yo puedo poner aquí un billete de 100. No lo tengo ahora, no lo voy a poner. Pero detrás del billete de 100 hay una sombra en la pared. Si te pregunto qué quieres, ¿quieres la sombra o el billete? Con el billete se va al restaurante ahorita. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Que todo eso es sombra de lo que había de venir. No seamos tan simples, tan ingenuos, que cambiamos la realidad por la sombra. Hello. Que nadie te juzgue, absolutamente nadie. ¿Tú quieres ser profundamente espiritual? Sé sencillamente cristocéntrico. Se lo repito. ¿Tú quieres ser profundamente espiritual? Sé sencillamente cristocéntrico. ¿Alguien entendió eso? Cuando alguien te pregunta, ¿por qué tú comes carne de cerdo? Por Cristo. ¿Por qué no guardas los sábados? Por Cristo. ¿Por qué, Pastor Max, tú no vienes con saco y corbata? Por Cristo. ¿Por qué viniste hoy con tenis a la iglesia? Por Cristo. ¿Por qué cuando sales de aquí tú no sé, vas y haces un altar y quemas un pollito? Por Cristo. Porque yo no celebro, no hago nada que no sea Cristo. Porque si tengo a Cristo lo tengo todo, y si no tengo a Cristo no tengo nada. Cristo es mi única y suficiente respuesta y me vuelvo terco, absolutamente loco, amado, enamorado de mi Cristo. Júzgame si tú quieres, pero el juicio es tuyo, pero la vida es mía, porque me la dio Dios. Que nadie te juzgue. Que nadie te juzgue. Porque todo eso es la sombra. Me quedo con el billete. Si tú quieres la sombra, yo te la regalo, pero yo me quedo con el billete. Dame a mí, dame a Cristo y solo a Cristo. Por eso termina con la última advertencia de Pablo, diciendo que nadie os condene, menos esa gente que adoran ángeles y que aparentan ser humildes, dice la traducción del lenguaje actual, el 2:18. Nadie os condene, y menos esa gente que adoran ángeles y que aparentan ser humildes. Que nadie te condene, porque nadie está sentado en el sillón del juez, solo Dios. Pablo dice en Romanos 8:33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el quien justifica. ¿Y quién es el que condenará?
si Cristo es el que murió? Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, iglesia, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada, es decir, nada en el universo podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque Jesucristo basta. Así que gracias por tu opinión, pero nadie me juzgue y nadie me condene. Hello. Díselo a alguien, gracias por tu opinión, pero nadie me juzgue y nadie me condene, porque ya Dios me libró de eso. Primera advertencia: no te dejes engañar con palabras bonitas, disparates que suenan bonitos pero que no dicen nada. Número 2, como recibiste a Cristo, así permanece en Él. Número 3, que nadie te juzgue, porque nadie tiene el martillo, solo Dios lo tiene. Y nadie te condene, porque el que te condena está peor que tú. Y ahora, ¿qué hacemos? Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es conocer y estudiar la palabra. Vengan aquí el miércoles. Los miércoles estamos aquí a las 7 estudiando la palabra. Conoce y estudia la palabra para que nadie te engañe. Que cuando alguien dice un disparate que suena bonito, tú puedes decir, suena bonito pero es falso. Número 2, que nadie te juzgue. Ama tu iglesia local y sirve con sinceridad. Deja a la gente con su opinión. Yo fuese rico si me dieran un peso por cada opinión, porque la gente tiene muchas opiniones. Opiniones y opiniones y opiniones. Pero Dios tiene propósito y propósito y propósito. Número 3, dile a alguien, suelta el victimismo. Ay, pobre de mí. Ay, ya no aguanto más. Ay, ya me volvieron a criticar. Me volvieron a chismear. Suelta eso, tú no comes con eso. ¿Quién paga biles aquí con opiniones y con juicio? Yo no. Entonces, si tú no pagas biles con eso, que se queden con sus opiniones. Pero tú y yo soltamos el victimismo y andamos en propósito y en identidad clara en el Señor. ¿Alguien dice amén? Amén. Porque tenemos identidad. Dale ese aplauso al Señor. Tenemos identidad en el Señor. En una ocasión yo estaba sentado en una mesa con un grupo de pastores amigos, y estábamos, después de una reunión muy importante, estábamos comiendo juntos y se ha entrado una persona en la sala. Entró porque es familiar de uno de los que estaban en la mesa y lo invitamos a comer. Había comida de más, pues vengan a comer. Y entra y me mira y me dice, ¿qué tú haces en esta mesa? Pues yo comiendo lo que estás en la mesa comiendo. Yo no voy a comer en esa mesa porque yo no como con haitianos prietos, me dijo. Bueno, tú te la pierdes porque yo sí voy a seguir comiendo. Y yo comí. ¿Crees que voy a perder el apetito por una opinión? No, Señor, yo sé quién soy. Yo sé que soy hijo de Dios. Yo sé que soy amado por Dios. Yo sé que Dios perdonó mis pecados. Yo sé que por mí Cristo fue clavado en una cruz. Yo sé que Cristo tomó, como dice Pablo en Colosenses, toda la vergüenza, la culpa, las opiniones, los juicios, todo lo que la gente me ha hecho, me ha dicho, y todo lo que yo he hecho y he dicho en contra de Dios. Cristo los tomó, cada uno de ellos, y los clavó en una cruz públicamente al mediodía. Dios exhibió toda esa vergüenza en la cruz para darme a mí toda su integridad y una vida completa en Él. Suelta el victimismo. Que nadie te juzgue, que nadie te condene. Mantente firme en el Señor y no te dejes engañar por tus oídos.